Gracias por acompañarme una vez más en este itinerario maravilloso de la mano de nuestro Papa Emérito. Uní en mi cuerpo el cielo y tu aislamiento. Este es el misterio de la cruz. Y el tema de hoy justamente es eso, entrar en el misterio de la cruz. Esta es, digamos, como quien dice, la médula de nuestro cristianismo. Y el Papa Benedicto XVI, como ningún otro, nos ofrece una interpretación sin precedentes en muchos siglos de aquí para atrás. Voy a leerles un fragmento del libro Jesús de Nazaret, el segundo tomo. Dice así: en la pasión de Jesús, toda la suciedad del mundo entra en contacto con el inmensamente puro, con el alma de Jesucristo y así con el Hijo de Dios mismo. Si lo habitual es que aquello que es impuro contagie y contamine con el contacto lo que es puro, aquí tenemos lo contrario. Allí donde el mundo, con toda su injusticia y con sus crueldades que lo contaminan, entra en contacto con el inmensamente puro, Él, el puro, se revela al mismo tiempo como el más fuerte. En este contacto, la suciedad del mundo es realmente absorbida, anulada, transformada mediante el dolor del amor infinito. Y puesto que en el hombre Jesús está el bien infinito, ahora está presente y activa en la historia del mundo la fuerza antagonista de toda forma de mal. El bien es siempre infinitamente más grande que toda la masa del mal, por más que ésta sea terrible. Vemos aquí que adentrarnos en el misterio de la cruz es entrar en el misterio del amor hasta el extremo, de este Dios que desde siempre quiso incorporar al hombre en su intimidad divina, darnos vida divina, no solamente ser hijos como criaturas, sino realmente hijos en el Hijo, divinizarnos. Pero cuando Cristo se encarna, que estamos pronto vamos a volver a celebrar este misterio de la encarnación, pero en este misterio de la cruz, para el Papa Benedicto XVI, se llega al culmen de la encarnación, en el que Dios toma realmente todo lo humano y en este caso todo este misterio de nuestra oposición a Dios, todo este misterio de nuestra deformación, todo este hombre viejo creado con nuestras propias manos y que es un yo que no somos y que nos hace sufrir inmensamente, porque dentro de este hombre viejo nos encontramos siempre solos, angustiados, necesitados de toda clase de estrategias para mantenernos a flote, pero siempre en agonía hasta la muerte. Y entonces Dios lo que hizo fue absorberlo todo para vencerlo. Es decir, yo no puedo vencer mi hombre viejo. Y el hombre viejo incluye todas nuestras enfermedades afectivas y mentales. Las enfermedades mentales son un síntoma de esa desintegración humana, de ese habernos salido del espíritu para vivir solamente en nuestra psique y en nuestros sentidos externos.
todas las enfermedades mentales son simplemente una expresión de las diferentes formas como el ser humano trata de crear todos estos mecanismos de defensa ante el dolor inmenso de verse recluido de Dios. Entonces, este hombre viejo con todo ese dolor de todo tipo, porque eso está en la corona de espinas, vemos todo este dolor mental que sufrimos, todo ese dolor de sentirnos a veces como aislados de todos los demás, solos, rechazados, incluso rechazados por nosotros mismos. Entonces, todo esto, lo que se nos pide es que queramos voluntariamente aceptar que Cristo lo recibe, que yo no tengo que quedarme ni un momento con esta enfermedad de toda esta mentira, de toda esta identidad mentirosa, de toda esta imagen a la cual yo me prendo como una garrapata y que en realidad es mi destrucción. Sigo leyendo al Papa en Jesús de Nazaret, el segundo tomo. La realidad del mal, de la injusticia que deteriora el mundo y contamina a la vez la imagen de Dios en nosotros, es una realidad que existe y por culpa nuestra. Este hombre viejo es construcción exclusivamente mía, con todas mis enfermedades, con las enfermedades mentales, con las enfermedades afectivas. ¿Y cómo descubro que tengo todas estas enfermedades? Porque el ser humano siempre hace lo mismo, siempre trata de sobrevivir de la misma manera, siempre reacciona de la misma manera, para bien o para mal. Y esta deformación siempre actúa o de manera rígida o de manera caótica. Esta es la expresión del hombre viejo. Mecanismos rígidos de represión de los sentimientos, de represión del interior, hasta incluso anular la propia identidad para ponerla al servicio de los demás, o de esta inflación del yo en el otro extremo del hombre que quiere ser completamente autosuficiente y que desprecia las relaciones con los demás. Todo esto tenemos dos opciones: o entrar en el misterio de la cruz, en donde Cristo, digamos que crucificó, se metió dentro de este aislamiento y nos libera de todo, tomándolo, absorbiendo. Si yo quiero saber cómo es mi hombre viejo, solo tengo que mirar a la cruz. Ahí está el Dios que absorbió todo esto que no era don de Dios. Y por lo tanto, todo lo que no es don de Dios es igual a sufrimiento. Pero entrar en el misterio de la cruz no es aprender simplemente a sufrir, como nos han querido decir muchas espiritualidades desde el medioevo, sino que es entrar en un intercambio interno que ya sucedió. Es decir, Cristo ya para siempre absorbió todo lo que yo no soy, absorbió todo lo de mentira que hay en mí, porque todo mi hombre viejo vive de mentiras, ¿no? Vive angustiado porque todo depende de mí, vive controlando porque si yo hago las cosas de la manera exacta, entonces voy a tener un resultado seguramente positivo. Incluso si yo rezo de esta manera y de esta otra, yo voy a tener un resultado X o Y. Es decir, es el control, es buscar la aprobación y la estima a través de autoafirmar esta imagen que no soy yo. Es buscar seguridad en lo externo, en la sonrisa de los otros, en los resultados de mi trabajo. Es buscar siempre todo esto en lo externo. Entonces Cristo ya dijo: hey, en todo esto yo lo crucifico, me meto aquí adentro y lo tomo. Y ahora tú entra dentro de este maravilloso misterio de la cruz. Entrégame tu yo, no te quedes con él. Y a veces hay, digamos que, profesionales de la salud que no hacen teoterapia, sino solamente, digamos, psicología,
en donde se queda la persona como encerrada en esta pasión, en este dolor, y tratando como de aliviarlo. Y está bien, las medicinas pueden aliviar un poquito el sufrimiento dentro de nuestra psique, y respirar sirve y toda la cosa. Pero miren lo que dice el Papa Benedicto XVI. La realidad del mal, que es culpa nuestra, es decir, nuestra creación, no puede ser simplemente ignorada. Es decir, no nos podemos acostumbrar a vivir con una identidad rígida y caótica creada por mí. Yo no tengo por qué acostumbrarme a eso, ni tampoco acostumbrar a los demás, sino que tiene que ser eliminada. La realidad del mal en mí tiene que ser eliminada. Por eso en la misa decimos Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dentro de la espiritualidad del Papa Benedicto, el pecado es la mentira sobre quién soy. Pero esa mentira se ha metido dentro de mi identidad. Eso no es una mentira solamente que está en mi cabeza y que puedo decir, no es mentira que yo soy independiente, yo dependo de Dios. Sí, pero toda mi estructura interna, y uno sobre todo lo ve en las enfermedades mentales, son una forma autónoma de lograr seguridad, aprobación, estima, poder y control. Una forma humana de lograr todo eso sin Dios. Entonces, esto no puede ser ignorado, no nos podemos acomodar, no nos podemos acostumbrar, sino que, dice el Papa, tiene que ser eliminado. Ahora bien, no es que un Dios cruel exija una expiación infinita y exija que su hijo derrame hasta la última gota de sangre porque estos malvados hombres me hirieron y ahora esta ofensa tan grande e infinita tiene que ser resarcida por un Dios, porque solamente Dios es infinito, entonces que mi hijo muera. Esto sería un Dios cruel. Es justo lo contrario, dice el Papa. Dios mismo se pone como lugar de reconciliación y en su Hijo toma el sufrimiento sobre sí mismo. Toma todo eso que es tan contrario a Dios, como es la soledad, el aislamiento, el rechazo, el matoneo, la crítica, el juicio, la división, el perfeccionismo, el crítico interno. Todas estas personas que viven en nosotros y que tratan de hacer que nosotros seamos como Dios, sin Dios. Todo esto el Hijo lo tomó sobre sí, porque aquí Él quería hacer la encarnación completa. Entonces Dios mismo introduce en el mundo como don su infinita pureza. La pureza no viene de mí, la pureza viene de Dios. Con el pecado original, el ser humano quiso independizarse del Espíritu, que es pura apertura a Dios, y crear por sí mismo su pureza y su bondad. Entonces, obviamente que esto no se vuelve pureza, sino se vuelve contaminación, dolor, muerte y destrucción, aniquilamiento. Pero Dios dijo, mira, mijito, ¿sabes qué? Tú con eso no puedes. Ríndete. Reconoce que eso no es. Reconoce y arrepiéntete de identificarte con eso. Arrepiéntete, conviértete, vuélvete a mí. Yo soy el único que te puedo volver a dar pureza. ¿Cómo? Entrégame toda tu impureza. Dios mismo bebe el cáliz de todo lo que es terrible y restablece así el derecho mediante la grandeza de su amor, que a través del sufrimiento de tomar el cáliz de lo que significa ser yo
sin Dios, eso es lo que él se bebe, algo tan contrario al mismo, porque Cristo vivía y vive en completa unidad con el Padre. Pero para vencer nuestra separación, bebe, se la toma completa. Y así transforma mi oscuridad como un don que Él me da. Pero yo tengo que querer hacer este intercambio. Eso es lo que es la cruz para Benedicto XVI. La cruz no es un mal suceso, no es aprender a sufrir, es algo completamente distinto, dice él en Mirar a Cristo. Exige que ponga en manos de Jesús mi propio yo, para que en él se haga libre y abierto. Y claro, este dolor de la separación de Dios, este dolor de la soledad, que es una herida incurable, nosotros tratamos de todas las maneras posibles de aliviarla. Entonces, por ejemplo, le ponemos a los demás la responsabilidad de aliviar nuestra soledad y nuestro aislamiento. Entonces vivimos en constante pugna, porque claro, nadie puede librarme de eso, nadie puede curarme esa herida, solamente Cristo si yo se la entrego. Pero el ser humano ha querido desconocer que tiene esa herida. Entonces como que la mete por allá en un túnel y trata de crear una personalidad para compensar por el dolor, ¿no? Entonces me puedo convertir en un tirano que quiero que todo el mundo me alabe todo el tiempo, me admire y hagan lo que yo digo. Y así aliviar mi herida. O la persona que, por ejemplo, se vuelve obsesivo-compulsiva. Entonces, para aliviar su herida trata de controlarlo todo hasta la más mínima expresión para así sentirse con algo de seguridad. El depresivo dice, bueno, esta herida es demasiado fuerte, yo no puedo con ella, entonces mejor quedémonos dormidos todo el día. No hagamos nada, porque despertarnos es sentir la herida y no queremos, entonces mejor apague y vámonos. La adicción, quiero aliviar la herida, entonces mejor me salgo de mí, me emborracho. O me pongo una droga bien fuerte para olvidarme de quién soy. Siempre el ser humano está tratando de herir de esa herida. Y el proceso de entrar en el misterio de la cruz es empezar a mirarla a los ojos. A ver, ¿cuál es esta herida de la cual yo quiero huir? ¿Cuál es esta herida de la cual yo quiero hacer responsable a los demás? Y ando todo el tiempo tratando de cambiarlos para yo sentirme mejor. ¿Cuál es esta herida? Porque esta herida se la bebió Cristo, pero yo no puedo entregarle algo de lo que yo no me he apropiado primero. En la cruz se cumple este íntimo sentido del Antiguo Testamento, de esta promesa de que iba a haber un verdadero culto, íbamos a poder reanudar este culto roto, esta separación que habíamos hecho con Dios. Entonces, en el Salmo 40 están las palabras que son como este diálogo del Hijo con el Padre. Recordemos que todo el Antiguo Testamento es un anuncio de Cristo. Y en los Salmos, la persona que está debajo siempre es Cristo, porque Cristo se identifica con el drama humano. Entonces dice, incluso se identifica tanto que él mismo se bautiza, porque quiere incluso identificarse con nosotros en nuestra necesidad de pedir perdón y redención. Dice el Hijo de Dios, interpretando el Salmo 40, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en los libros, aquí estoy yo Dios para hacer tu voluntad. Pero miren que aquí él cambia, porque en el Salmo original dice, me has dado un oído para escuchar. Aquí él lo cambia, me has dado un cuerpo. O sea, la ofrenda agradable a Dios va a ser
la de Cristo que me ofrece a mí, al Padre, para recibir yo una vida nueva y ser liberado completamente de mi culpa, de mi mentira, de mi yo falso. Esa es la verdadera ofrenda del cristiano. Los sacrificios del templo habían sido reemplazados por la obediencia. El verdadero modo de venerar a Dios se encuentra en la vida marcada por la palabra de Dios y dentro de ella. Entonces, la oración, pero no la oración como un rezar. Esto es bien importante. En vez de la conversión, nosotros nos llenamos de piedad, sin conversión. La conversión consiste en empezar a ver lo que pasó con nosotros, conmigo, cuál es mi condición humana, con qué me he identificado, cuál es mi mentira, cuál es esta herida que yo traigo, para en vez de empezar a aliviarla, empezar a eliminarla y entrar en esta oración de entrega de lo mío. Entonces es una oración que parte de mis contenidos mismos, de lo que yo estoy viviendo. No es como salirme de mí para empezar a hacer unos rezos. No estoy hablando aquí de no rezar el rosario ni nada. Claro, en los rosarios nosotros nos adentramos en los misterios de Cristo. Pero nos adentramos para convertirnos, no para llenar al hombre viejo de fórmulas de control, sino para entregar su enfermedad. Entonces dice el Papa, la oración, la apertura del espíritu humano hacia Dios es el verdadero culto. Es decir, es realmente empezar a relacionarnos con Cristo, que lo que hizo fue venir a tomar todo lo mío para darme todo lo de Él. Y entonces en la vida cotidiana se convierte en este intercambio interno, se vuelve en el lugar de la cruz, pero la cruz como un intercambio con Cristo, en donde yo le entrego lo mío y Él me entrega lo suyo. En donde yo, por ejemplo, si tienes una depresión, entonces le empiezas a entregar la depresión y a pedirte que te dé sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. Empiezas, si tienes, por ejemplo, un trastorno compulsivo, obsesivo-compulsivo, empiezas a entregarle toda esa ansiedad de ese trastorno, a entregarle a tu ritualista que vive dentro y que te exige hacer todo de una manera exacta para estar tranquilo. Le empiezas a entregar a todo este personaje que construiste para aliviar el dolor, porque ahora ya tienes a quien entregárselo. Entonces ya no necesitas a esta construcción de tu enfermedad obsesiva compulsiva. Le empiezas a entregar, si tienes esquizofrenia, le entregas a tu esquizofrenia, lo que sea que tú hayas construido para sobrevivir el dolor. Todas las enfermedades mentales son una forma de construcción defensiva del dolor. Entonces, la solución siempre es la cruz, es decir, aceptar que solo Cristo puede vencer mi enfermedad. Solo Cristo puede vencer mi compulsión a trabajar para huir de mí mismo, mi compulsión a servir sin recibir nada a cambio, mi compulsión a estar con personas que me maltratan en la codependencia o la dependencia emocional. Todas estas formas rígidas o caóticas de huir del dolor son mi pecado, que lo que ofende a Dios es quedarme ahora con Él, porque Cristo ya lo recibió. Entonces el verdadero culto es ese, responder a Dios con mi vida. Él recibió todo y ahora yo respondo entregándoselo, desprendiéndome de toda esa identidad falsa, no simplemente aliviándola, que está bien aliviarla, no digo que no, pero es que no vino Dios a aliviarla, sino a quitarla. Entonces, este es el verdadero culto. Cuando nosotros realmente nos dejamos moldear interiormente por esto que hizo Él, nos ajustamos a Dios y a su amor,
pero nuestra obediencia es siempre deficiente. La voluntad personal se antepone una y otra vez. Pero en esto también la solución es la cruz. Es decir, lo que nos pide Dios es: reconoce que tú no puedes vivir obediente a Dios. Entrégame tu mala voluntad. Porque Él en el huerto de los olivos reza con mi voluntad humana. Y le dice al Padre que no, quítame este cáliz. Ahí está orando con mi voluntad humana. Y vence mi rechazo con su voluntad divina, pero no se haga como yo quiero. Pero la solución es la cruz, es decir, el sí de Cristo es la solución para mi no. No pelees con tu no, eso no es entrar en el misterio de la cruz y en el misterio de la redención. Entrega tu no, no sigas tratando de aliviar tu mal con tus propias fuerzas. Entrégalo, ya ríndete, no tienes buena voluntad. No tienes buena voluntad, no seas como Pedro. No, yo sí puedo, yo te voy a estar contigo hasta el fin, yo soy bueno. No seas piedra, entrégale tu voluntad. El deseo, ¿cuál es el deseo de Dios? Que le demos a Él lo nuestro, para que Él nos dé lo suyo. Mírame, descúbreme, curé tu corazón. Encuéntrate conmigo, sin huir de la verdad. Y vivo para ti, habité en tu orfandad, en lo tuyo de mi vida. Y tu herida es mi herida, venció mi amor, conviértete en mi agua viva. Y mi sangre en tus venas, tumba toda barrera. Desde ti atraigo a todos a mí. Conviértete en mi agua viva. Nuestra obediencia y nuestro culto a Dios va más allá del cumplimiento humano de los mandamientos. Sí, porque el Hijo se hizo hombre y se hizo cuerpo, y a Él yo le puedo estar entregando, porque no es una vez y ya, sino que este hombre viejo, con todo ese miedo y con todos esos, digamos, con todas esas sintomatología de habernos apartado de Dios, todo el tiempo se va expresando de diferentes maneras. Entonces lo que Dios me pide es: estámelo entregando, pónmelo en mis manos todo el tiempo y pídeme que yo te dé los sentimientos, los pensamientos que necesitas. Hagamos ese intercambio. Ahora, puede que yo no lo sienta y que diga, wow, se me quitó. No, el hombre viejo puede seguir ahí. De hecho, San Pablo dice, ¿no? El pecado vive en mí, él queda ahí, pero ya no me gobierna. Yo ya puedo simplemente entregando y vivirlo para Él y en Él. Mira, Jesús, estoy volviendo a vivir esta angustia que viene de mi hombre viejo. Tú la absorbiste, entonces gracias porque tú la venciste. Gracias porque tú la venciste. Y yo quiero vivirla en ti. Y Él dice, mira lo que dice el Papa. En el nuevo sacrificio, Él nos incluye a todos y anula nuestra desobediencia con todos sus síntomas, como es la ansiedad, ¿no? Entonces no es, dice el Papa, no es nuestra moralidad lo que nos basta para venerar a Dios, sino entregarle, o sea, orar, pero orar con eso que hace parte de nuestra mentira y de nuestro falso yo, o sea, usarlo en ese intercambio constante. La vida por eso la vida del oyente, por eso la vida del cristiano se vuelve oración, ¿m? Porque yo solamente lo tengo a Él para vivir ahora este síntoma. Y entonces cuando yo ya no estoy obsesionada con resolverlo, sino solo con entregarlo, mi vida empieza a cambiar poco a poco. Unió en su cuerpo el cielo y nuestro aislamiento, el cielo y todas las dolencias de este hombre viejo, que hay que crucificarlo. Esa es la única, no, pero no crucificarlo como
es que esa idea de la cruz es como negativa, ¿no? Como si fuera algo malo, no, al contrario, es que alguien ya absorbió todo eso y yo no tengo que vivirlo sola. Y sobre todo, eso no soy yo. Es muy terrible cuando uno, como que las personas dicen, no, entonces yo me angustié. Tú no te estás angustiando, eso es el pecado que vive en ti que se angustia. Y si no eres tú, no le tienes que hacer caso. Lo puedes inmediatamente entregar. No te quedes con eso. Hay mucha psicología que es como para que tú confíes en ti mismo y tú puedes y tú... No, lo que Cristo nos dice en la cruz es, mira, solo conmigo puedes tú quedar libre de todo eso que te aprisiona. Todas esas fuerzas que te aprisionan del miedo, de la ansiedad, de la angustia, de la tristeza, de la desesperanza, de la soledad, de la angustia, de la división, del odio, todo eso es más grande que tú. Solo en la cruz, solo aquí conmigo, entregándomelo a diario, esta es tu salvación. Por eso la cruz es la salvación del cristiano. Pero la cruz como ese crucificar mi soledad, no quedarme con ella y verlo así como algo que no soy yo, como lo hacía San Pablo, ¿no? Esto no soy yo, porque uno no se quiere angustiar, uno no quiere dejar de dormir, uno no quiere albergar resentimiento, uno no quiere hacer nada de eso, pero nuestra identidad está lleno de ese hombre viejo, pero eso no soy yo. Entonces es importante como empezar a tomar distancia. Ay, aquí está esta angustia, pobre hombre viejo, venga y se lo entrego a Dios, ¿no? O sea, como separarme de mi enfermedad. No soy yo la que tengo miedo, no soy yo la que tengo angustia, es el pecado que vive en mí, es decir, las mentiras que viven en mí, y yo puedo entregarlas. Dice el Papa, lo que realmente contó en la cruz no es el dolor, sino un amor que expandió tanto la existencia que fue capaz de unir lo que estaba lejos y lo que está cerca, y que pone en contacto con Dios al hombre abandonado por Dios. Si no fuera así, los verdugos en la cruz serían los auténticos sacerdotes. Aquellos que causaron el sufrimiento serían los que habrían ofrecido el sacrificio. Pero como no depende de eso, sino de que Cristo es el sacerdote, el que volvió a unir en su cuerpo los dos extremos separados del mundo. Y en la Santa Misa vuelve y sucede esto que está aquí en Juan 12:32. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Cuando sea levantado de la tierra, es decir, cuando esté en la cruz, atraeré. Entonces, en la Eucaristía, yo puedo ir y volverme una vez más, porque esto se va realizando paulatinamente, es un proceso de entrega en donde nosotros, toda esa obsesión y preocupación por nosotros mismos, la entregamos para que sea curada completamente. Entonces, dice el Papa que ahí en la Eucaristía nosotros volvemos a encontrarnos con Él y Él nos acoge todo eso tan horrible que pesa sobre nuestra identidad y sobre nuestra vida. Él lo acoge, o sea, cuando comulgo, Él acoge todo eso y se lo ofrece al Padre para darnos el hombre nuevo, para darnos el hombre de nuevo, para darnos el hombre nuevo. Entonces, pero vivamos eucarísticamente, vivamos en esta entrega constante, en esta crucifixión de nuestro yo que quiere permanecer solamente en sí mismo, con sus propios recursos, para sí mismo. Entreguémoslo, entreguémoslo, entreguémoslo. Que nuestra Madre Santísima nos conceda una vez más el don de la conversión para entrar en este misterio de la cruz en donde Cristo unió la tierra y el cielo. Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María. Te quisiera unido a mí, sin aquel dolor. Tú quisiste vivir
en mi agua